Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenido al seminario organizado por el Grupo de Trabajo CCI de Coordinación Institucional. Hoy a tener una serie de exposiciones, presentaciones de profesores invitados de la Universidad de Chile y externos en torno al tema de participación en su ámbito de metodológico y también de análisis, ¿no? Corrientes de análisis, corrientes de participación. Como ustedes saben, participación es uno de los elementos clave en todo el proceso que está llevando adelante la Convención Constitucional, pero no solamente allí, sino que también dentro de nuestro proceso interno que estamos llevando al interior de la Universidad de Chile, que involucra a los estudiantes, funcionarios y académicos. Dentro de ese contexto del Grupo de Trabajo de Coordinación Institucional, hemos ido organizando una serie de conferencias y discusiones en torno al tema de participación. Como ustedes saben, hay temas bien interesantes y críticos que van desde la participación a través de cabildos autoconvocados hasta la participación a través de sorteo aleatorio o segmentación aleatoria. Entonces, hoy tenemos invitados que van a tocar algunos de estos puntos, junto con algunos elementos, herramientas o enfoques de análisis de los diálogos propiamente tal. Entonces, me gustaría presentar, ¿cierto? La primera bloque de exposiciones va a estar a cargo del profesor Claudio Fuentes y Pablo Cotet. Ellos van a hacer una presentación de 15 minutos cada uno o 30 minutos en total. Y luego tenemos la presentación de nuestro invitado externo, Tomás González, de la Fundación Tribu, y tenemos luego intervenciones de la profesora Constanza Inen y yo mismo que voy a comentar. Así que, bueno, sin más, los dejo con el profesor Claudio Fuentes. Adelante, Claudio. Buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación. Y bueno, les comparto la presentación. Adelante. No sé si aparece completa ahí. Vale. Sí, ahí está, ahí sí. Sí. Bien. Bueno, por lo que fuimos convocados fue, de algún modo, a poder entregar algunos criterios de integración metodológica, ¿no? Para el diseño de procesos de liberación abierta, que fue, digamos, el foco en que yo lo pensé. Y esto lo estoy pensando desde el Laboratorio de Controversia Constituyente, con el que pertenecemos con Pablo, y la experiencia que hemos tenido allí, más la experiencia, digamos, que yo he tenido con otros grupos dentro de la Universidad de Chile o y afuera. Una primera cuestión que quería tocar, que es muy antigua, por lo menos en la lógica matemática, que es la oposición o la proporcionalidad inversa entre los conceptos de expresividad y consistencia. O sea, la consistencia es la propiedad que tienen los sistemas formales, ya sea, digamos, matemáticos, de programación, informáticos, que busca evitar contradicciones en un sistema, ¿sí? Y que los hace muy importantes, ¿no? Porque son sistemas robustos, consistentes, válidos, etc. Una serie de propiedades. Y la expresividad, que es la propiedad de un sistema formal de representar otro sistema, por ejemplo, el del lenguaje natural. Entonces, esto siempre está en una tensión, ¿sí? Entonces uno puede, y esto se sabe desde la teoría computacional, digamos, más antigua a la moderna, uno siempre puede poner el énfasis en uno de los dos temas, pero el énfasis en uno va a debilitar el otro. Entonces tenemos iniciativas de formalización del lenguaje natural, de procesamiento del lenguaje natural, que ponen mucho énfasis en la consistencia, es decir, en tener una representatividad, en tener modelos o en tener procesamiento que sea muy robusto, que entregue
resultados con alta precisión, pero ¿qué es lo que ocurre cuando tú enfatizas mucho eso? Baja la expresividad del sistema. Es decir, y de pronto tienes por ahí otras iniciativas que quieren ser muy expresivas. ¿Qué quiere decir eso? Que quieren llegar al detalle, ¿no? Al grano más fino de lo que las personas piensan, de lo que las personas dicen o están sintiendo. Entonces, si tú quieres tener sistemas de alta expresividad, probablemente vas a debilitar la consistencia del sistema. Y esto es inevitable, ¿no? Se sabe desde Gödel en adelante que esto es muy complicado, ¿no? Quería comenzar por ahí porque son cuestiones a las que no podemos rehuir cuando estamos hablando de que queremos utilizar inteligencia artificial o que queremos usar procesamiento, o sea, automatización de procesamiento del lenguaje natural. Y esta lámina la titulé La piedra en el zapato, ¿no? Porque tenemos, como decía, metodologías que priorizan la consistencia, que valoran propiedades como la robustez, la validez, la corrección, que son muy deseables en las políticas públicas y por eso que son muy solicitadas, ¿no? Y que permiten tomar decisiones basadas en evidencia. Pero también tenemos metodologías que priorizan la expresividad de esta representación, de este análisis, de este procesamiento, ¿no? Y que tiene que ver con algunos valores de propiedades que son distintas a las propiedades formales, ¿no? Que son, por ejemplo, la necesidad de legitimidad, la necesidad de visibilización del pensamiento y de la opinión, y la humanización de los sistemas de análisis, que también es muy relevante. Entonces, estas últimas propiedades para el procesamiento, para el análisis, son una piedra, técnicamente una piedra en el zapato, ¿no? Porque cuando queremos incorporarlas, y parece que si estamos en medio de un proceso de deliberación pública, parece que estas propiedades, la legitimidad, la visibilización de la opinión y del pensamiento, tal como se dan en las personas, es lo que se llama en otros lados como respaldar la dignidad de la opinión de cada uno, estas últimas técnicamente son una piedra en el zapato. Y por eso que muchas veces las técnicas para procesamiento de datos masivos las dejan de lado un poquito. Y aquí quería abordar en mi experiencia profesional con la sistematización de datos de opinión masivos, el paso que hay desde lo que hice y de lo que hicimos como equipo con el proceso constituyente de Bachelet del 2015-2016 a el tenemos que hablar de Chile del 2021. El proceso constituyente de Bachelet tenemos el ejemplo de un diseño de participación que está desvinculado el diseño de los diálogos con el diseño de la sistematización, es decir, con el diseño del análisis. O sea, lo que hizo un equipo del gobierno en ese entonces fue diseñar una estrategia de diálogos que sin valorarla en este momento, buena o mala, mejor o peor, el gran problema que tuvo no fue la calidad de ese diseño de diálogo, sino que el problema que hubo fue que se pensó esos diálogos, es decir, la estrategia o la metodología de los encuentros autoconvocados, se pensó sin entender o prever cuán complicado eso iba a ser para un análisis automatizado o para un análisis de una base de datos tan masiva, ¿no? Cuando eso ocurre, tenemos graves problemas y que nos llevan a cometer errores, que nos llevan a utilizar soluciones subóptimas, etc. Entonces, lo que intentamos hacer con el Tenemos que hablar de Chile, el 2021, fue hacer un diseño integrado, es decir, pensar la metodología de la conversación, pero ya desde la perspectiva, desde la óptica de cómo vamos a analizar si vamos a recibir 100.000 opiniones o 200.000 opiniones, como ocurrió con el proceso constituyente de Bachelet. Entonces, si se piensa desde lo técnicamente posible, entonces tenemos que ver qué podemos hacer con los diálogos, porque podemos ser muy creativos con los diálogos y agregarle propiedades a los diálogos, propiedades formales, propiedades de distinto tipo, pero ¿qué vamos a ser capaces de enfrentar la complejidad que eso implica? Entonces, por eso que el diseño integrado pasa a ser una obligación. En el proceso del 2015, el procesamiento humano, fue necesario generar procesamiento humano para obtener una gramaticalización estándar. Sin una gramaticalización estándar, es decir, sin tener oraciones
organizada, digamos, a la Chomsky, ¿no? Desde el sujeto al predicado, no íbamos a poder ocupar sistemas automáticos. Entonces tuvimos que traducir todo, con lo que eso implica, con un turco mecánico, así, con un procedimiento de personas que siguen un protocolo muy riguroso, intentar gramaticalizar todo eso, ¿no? Y eso también es un tremendo problema y que nos lleva a disminuir la precisión de lo que estamos, de las tareas que tenemos que realizar. Para el 2021, ¿cómo solucionamos eso? Generamos una capacitación amplia de facilitadores y facilitadoras que no solo mediaban en facilitar la conversación, sino que también estaban capacitados para generar un registro estándar de las opiniones. ¿Sí? No forzando las opiniones, sino que registrándolas de tal manera que facilitara después el procesamiento. ¿Sí? Para eso se necesitan protocolos también muy rígidos y muy bien descritos, ¿no? El problema de la trazabilidad. En el 2015 tuvimos el problema de que, el gran problema de que los encuentros locales autoinvocados, al aprovechar el interés, la motivación de los grupos de personas para conversar, luego es toda esa conversación, 2 horas de conversación de muchas personas, se resumían o se restringían al reporte que una persona hacía a un secretario de acta. Entonces, no tenemos cómo saber si lo que el secretario o la secretaria de acta escribió o dijo es el reflejo de lo que las personas discutieron. Por otra parte, toda la riqueza de la conversación y de la discusión, y la riqueza que fundamentalmente va a radicar en la controversialidad de esa conversación, la vamos a perder en la redacción de un acta, porque son 2 géneros distintos. Ya Constanza lo podrá ratificar. Es decir, una cuestión es hacer una descripción o una enumeración de ideas, y otra cosa es el registro de un debate, el registro de una controversia. Son géneros distintos, ¿no? La escritura del argumento se pierde en ese o puede perderse con mucha probabilidad en ese trayecto. Entonces era necesario o es necesario que tengamos una trazabilidad completa, es decir, que aquello que se diga o se escriba como resultado de, como un compendio de, lo podamos luego ubicar en la conversación, en el diálogo, en el debate. Los problemas de validación, esto relacionado a lo anterior. Las personas en el 2015 no tenían cómo validar directamente las actas. Entonces tuvimos que, ¿cómo solucionamos eso? Generando validación online. Es decir, si las personas se reunían a través de Zoom con un facilitador, deberían estar necesariamente mirando lo que el facilitador registraba respecto de lo que ellos estaban diciendo. Y de esa manera, las personas pueden validar que eso que escribió el facilitador o la facilitadora es aquello que ellos estaban pensando o querían transmitir. Y por otra parte tenemos que en el 2015 había un sesgo de autoselección, es decir, las personas se agrupaban a conversar de acuerdo a ciertos grados de afinidad. ¿Sí? Y lo que teníamos como resultado era que participaran las personas que regularmente participan en situaciones como de participación o organización de participación de alguna manera. Es decir, son personas que, con independencia de haber participado en ese proceso, pueden hacerlo en otras circunstancias. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? ¿O cuál era nuestra propuesta? Generar una búsqueda activa de diversidad. Es decir, no depender de la autoselección, de la motivación de las personas que sabemos que se motivan siempre con cuestiones de discusión, de política, bla, 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 que son personas que regularmente tienen un mayor nivel de formación, viven en tales lugares, tienen ciertas facilidades. Entonces, para solucionar ese gran problema, tenemos que tener un diseño de participación que tenga una búsqueda activa de diversidad y principalmente ir a buscar a aquellas personas que, teniendo ganas de dar su opinión, no pueden hacerlo por diferentes razones. No sé cómo voy con el tiempo, ¿me quedarán unos 5 minutos? Me avisan, por favor. Entonces, tenemos el otro ítem que quería tocar, que es la convergencia versus la divergencia. Los diseños del proceso constituyente de Bachelet
del Tenemos que hablar de Chile, están basados en un ideal de convergencia, ¿sí? Es decir, las personas llegan allí, y no sé si decir naturalmente, pero generalmente hay una tendencia que probablemente tenga que ver con nuestra escolarización y con nuestras prácticas escolares, de que si vamos a conversar a un lugar, es para que nos pongamos de acuerdo. Y hay muchas alternativas a eso. No necesariamente tenemos que conversar para ponernos de acuerdo. Probablemente lo fundamental sea poder exponer nuestros puntos de vista, ¿no? Entonces, el foco de las estrategias de convergencia es bastante peligrosa en ese sentido. En los mini publics, digamos, que son la tendencia a nivel mundial de organización de deliberación pública, y que probablemente el colega que va a hablar después pueda referirse a eso, siempre o regularmente refieren al doble diamante de convergencia y divergencia, que fue una de las referencias que se utilizaron para el diseño de los conversatorios de Tenemos que hablar de Chile. Es decir, generar convergencia, divergencia de manera alternada o secuencial. Lo que en la práctica nosotros hemos visto y hemos constatado es que hay una creencia muy internalizada de que las reuniones son para ponerse de acuerdo o son para converger. Lo que esto termina, en lo que esto termina es en borrar la diferencia, en borrar la controversialidad, como que si no hubiese estado, o no estuviera, o no fuera posible, ¿no? Entonces, y aquí radica fundamentalmente lo que yo creo que es la importancia de tener una mirada crítica, y esto lo digo con el peso de la teoría crítica, ¿no? Que es un poco lo que hemos intentado de alguna manera tematizar con Pablo y con el resto de los colegas en el laboratorio, ¿no? Necesariamente tenemos que focalizar la divergencia, porque está sobre representada la convergencia en nuestros diseños de conversación. Debemos buscar activamente la diversidad, ¿sí? No pasivamente la diversidad, porque sabemos en qué eso termina. Debemos ser capaces de amplificar la voz a los que no la tienen. Yo aquí utilizo unas metáforas de sonido, digamos, porque no se trata de darles voz a los que no tienen, ¿no? La mayoría de las personas tienen voz, lo que pasa es que no las amplificamos, ¿no? No tienen el mismo peso de otras voces. Y ecualizar las conversaciones, que tiene que ver con que en las conversaciones que se realizan tengamos la posibilidad a través de algún diseño, puede ser de mediación, puede ser de facilitación, de que en las conversaciones ciertos puntos de vista no tengan más peso que otras. Y eso es tiene que ver con microacciones dentro de los conversatorios, ¿no? Cuando tú diseñas cuando tienes un diseño macro, estas cuestiones se borran o no se ven. Pero resulta que tú dices, tenemos un diseño muy lindo de conversación a nivel nacional, pero no has puesto ojo en lo que ocurre dentro de las conversaciones. Y dentro de las conversaciones sabemos que tenemos problemas de turnos que están muchas veces determinados por el género, tenemos problemas de los roles dentro de la conversación, etcétera, etcétera. El autoengaño. Un minuto larga. Sí, perfecto. Como dice un colega, que tiene un título hermoso para un artículo, que dice que es difícil encontrar lo que no se está buscando, ¿no? Y lo dice eso a propósito de la manipulación. Muchas veces hemos dicho, o los críticos, o los comentadores de diseño de participación dicen, hay muy poca divergencia en este cabildo, ¿no? O casi no hubo debate en el proceso de Bachelet, o no hay grandes controversias en este conversatorio que hemos organizado. La pregunta que nos hacemos es, ¿buscamos eso? O sea, y ahí viene lo que como titulaba esta lámina, es como, es difícil encontrar lo que nunca hemos buscado. No hemos buscado divergencia, no hemos buscado controversialidad, verdadero debate, y es algo que tenemos que focalizar. Y muchas veces no lo hemos buscado, fíjense, no solo por una cuestión ideológica que no alcanzamos a mirar o que no alcanzamos a aceptar, sino que también porque, como decía en la primera lámina, técnicamente muchas veces esa complejidad es rehuida desde quienes tienen que hacer los diseños de análisis, ¿sí? La automatización nos está a veces jugando en contra
para tener la valentía de enfrentar este tipo de problemas. ¿Qué es lo que proponemos finalmente? Indagación crítica en los diseños de conversatorios o de diálogos o de cabildos, diálogos intergrupales, es decir, en otros lugares se llaman diálogos interseccionales. Finalmente, ¿de qué se tratan los diálogos? Es de que esta búsqueda activa de diversidad tenga que ver con las diferentes identidades sociales que encontramos en cualquier lugar. No solo con identidades políticas, sino identidades sociales, que son muchísimo más variadas, más complejas y mínimas, ¿no? Y lo otro que tiene que ver con el legado del feminismo, que es la búsqueda de una objetividad fuerte, es decir, no es la objetividad tradicional de la epistemología clásica, ¿no? Sino que es cómo amplificamos las voces y cómo damos lugar y restituimos justicia en las conversaciones para los grupos minoritarios, con los grupos oprimidos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, fundamentalmente, el concepto de objetividad fuerte, que es una especie de ironía de la teoría feminista, se puede encontrar, digamos, en diferentes lugares. Finalmente, la integración metodológica que implica equilibrio, máxima expresividad de opiniones y niveles razonables de consistencia, hibridación, combinar inteligentemente tareas de inteligencia humana y análisis automático, humanización de las tareas, es decir, validación humana, ética algorítmica, controversialidad, búsqueda activa de divergencia, controversialidad, diversidad e inclusividad. Eso es lo que tenía que decir. Gracias. Muchas gracias, Claudio. Y en la última diapo está ahí está todo condensado, todos los conceptos, así que está muy bien esa última diapo. Sí, Sí. sí. Adelante, Pablo. La próxima presentación del profesor Pablo Cotet. Muchas gracias. Entonces yo voy a tratar de, como Claudio envió antes la diapositiva, voy a intentar decir algunas cuestiones que se me ocurren recordando la presentación de Constanza sobre el tipo de materiales. Porque yo entiendo que estas conversaciones se han preparado para poder encontrar modos de analizar e interpretar material que ya fue generado en un encuentro anterior y el modo de registrar encuentros que vendrán en la universidad, ¿no? Y que por lo tanto hay que ver cómo se articula esos dos momentos, por decirlo así, ¿no? Y entiendo que estas conversaciones son para eso. Entonces, primero una nota a nivel general. En ciencias sociales, cuando se habla de cuantitativo o cualitativo, se habla de una larga, antigua y para muchos caduca distinción, que ha sido tratada de maneras distintas. La manera más evidente es que particularmente en sociología y en psicología social, especialmente en el mundo anglosajón, se investigó durante la primera mitad del siglo XX con modelos probabilísticos y estadísticos. Cuando aparecen en el 48, por ejemplo, una lectura en un congreso internacional de sociología, la ponencia de Harold Garfinkel, que se llamaba Notas sobre la etnometodología, y comienza a generarse una escuela, particularmente, insisto, en sociología y en psicología social. El concepto de actitud, por ejemplo, un concepto que le debemos a los desarrollos anglosajones de la psicología social, particularmente. Se comenzó a abrir una línea como de investigación no basada en estadística. Esa es la diferencia. La manera más sencilla de hablar de cualitativo y cuantitativo fue esa, ¿no? Entonces es como le decía, o un estudiante me dijo la otra vez en una clase, es como mi papá que ahora dice, yo soy heterosexual cis. No sabía eso porque para mí antes yo era normal y había otras personas que tenían otras preferencias sexuales. Y entonces yo no entendía mucho esas preferencias sexuales, nunca le tuve mala onda, pero ahora me doy cuenta que yo soy heterosexual. O sea, es como, ahora nos damos cuenta que mucha de la sociología que se hizo, de la investigación, se llamaría cuantitativa. ¿Por qué? Porque aparecieron una nueva forma de hacer investigación que no utilizaban básicamente el lenguaje estadístico. Esa es la manera más sencilla. Por supuesto, después se
abundó mucho en que se trataba de perspectivas epistemológicas y que lo cuantitativo sería positivista y lo cualitativo sería fenomenológico o hermenéutico, digamos. Entonces, si usted quiere comprender e interpretar, entonces hace investigaciones cualitativas. Pero si usted quiere estudiar distribuciones, entonces hace investigaciones cuantitativas. Distribuciones ¿de qué? De atributos en poblaciones. Porque el sujeto que se construye desde las perspectivas cuantitativas es de orden poblacional. Interesan todos los individuos como equivalentes e intercambiables. En cambio, en los estudios cualitativos, lo que interesa son conjunto de relaciones sociales, conjunto de, podríamos decir así, trazas o tramos de la estructura social, no de individuos. Entonces, el sujeto ahí son colectivos. Por ejemplo, colectivo, podemos entender, académicos en la Universidad de Chile, académicos, estudiantes, trabajadores no académicos o funcionarios, como se dice también en algún sentido. Vale. Entonces, ahí hay una distinción un poco más fuerte que la primera, ¿no? Que es más como, si tiene estadísticas cuantitativas, si no tiene estadísticas, da lo mismo lo que tenga, pero mientras no tenga estadísticas, es cualitativo. Esa es la más fácil, rápido. Esta otra segunda, más bien hablaría del modo en que se construyen los objetos. Las conversaciones que se han hecho en la Universidad de Chile es el material. Ahora, ¿cómo se va a objetivar eso para poder estudiarlo? Entonces, esa es la... Y Constanza hizo una propuesta en la última reunión que nos invitaron, en la que yo lo vi, digamos, no alcancé a registrarlo, no me acuerdo, pero algo de eso voy a decir de inmediato. Segundo, hay otra manera de entender eso en la medida en que se incorpora el estudio, análisis e interpretación automático o automatizado del que ha hablado la vez anterior y en esta oportunidad el Claudio Fuentes, ¿no? Con quien trabajamos en el laboratorio y alguna vez también conversamos de estas cosas a propósito de los cabildos del gobierno de la presidenta Bachelet. Porque ahí lo cuantitativo aparece en otro lado. No es que tenga que ver necesariamente con estadística, sino que tiene que ver más bien con las claves binarias de la automatización digital, ¿no? Entonces lo cuantitativo para estudiar conversaciones, porque yo creo que eso es lo que estamos estudiando. El material, o sea, así lo veo yo, cada quien lo verá como quiera, pero así veo yo, y yo digo que deberíamos abordar las conversaciones que se han realizado en el primer encuentro, digamos, en el periodo del primer encuentro, y que son conversaciones que tienen registros distintos según lo que nos planteaba Constanza en la reunión anterior. Porque ahí es donde yo creo que hay que entrar a combinar, ¿no? Es decir, hay que entrar a combinar y esas fundamentalmente me parece que son las orientaciones que nos entrega Claudio, ¿no? Es decir, lo que pasa es que él le llama automatización, inteligencia artificial e inteligencia humana. Ya, pero ¿cómo podríamos hacerlo? Así con los materiales que hay. Entonces, a mí se me ocurría, y para lo que va a venir, no sé si queda claro que estoy pensando, cuando hablamos de automatización, estamos hablando de corpus de unidades equivalentes e intercambiables, y eso permite, por ejemplo, una frase, ¿no? O, por ejemplo, la articulación entre adversativos y afirmativos, etc. Entonces la máquina los detecta, pero hay que programar la máquina. Y la máquina no solo me refiero al hardware, me refiero sobre todo al software. Pero el hardware pone una limitación potente, que es la del lenguaje binario. Entonces, hay que programar esos algoritmos que detectan en los textos, porque son transcripciones, lo que tenemos. Vamos a trabajar sobre transcripciones, sobre textos de las reuniones que ya se hicieron y de las que vendrán. Entonces, yo decía, en tercer lugar, que si a eso le llamaríamos, a lo que ha entregado como orientaciones Claudio recién, articulación cuantitativo-cualitativo, como inteligencia artificial, inteligencia humana, para decirlo en los términos que lo planteaba recién Claudio, yo creo que habría que reconocer
no me acuerdo bien, Constanza, por favor, corrígeme después o al tiro, como quiera, pero me parece recordar que había dos tipos de materiales. Uno que provenía de la aplicación de unas conversaciones orientadas, guiadas por una cierta pauta, donde habían unas ciertas preguntas, y los grupos conversaron sobre esa pauta. Y ahí hay un cierto registro. Y otro corpus, que era el de conversaciones que se acercaban más a lo que entendemos como cabildos, es decir, donde había un tema y el grupo conversaba abiertamente sin la guía de una pauta. Entonces, yo creo que aquí sería interesante distinguir para la aplicación de automatización y la aplicación de análisis e interpretación, lo voy a llamar así mejor, ya artesanal. O sea, prefiero llamarle así, digamos, porque creo que los software y los algoritmos también son humanos. No es que no sean humanos, la inventamos los humanos. Entonces, prefiero hablar así que de inteligencia artificial y inteligencia humana. Prefiero decir, hay un trabajo de automatización de datos y hay un trabajo que no puede ser automático, ¿no? Y que es lo que Claudio mencionó varias veces en su exposición. Entonces, yo creo que del material que ya existe, habría que separar y crear un modo automático para mapear los dos tipos de textos que habrían, ¿no? de conversaciones. Yo aplicaría primero, por decirlo rápido entonces, aplicaría primero entonces el trabajo de pesquisa, como dicen los brasileros, sobre el material escrito de alguna elaboración de algoritmos, digamos, que pudieran detectar. Yo sé que Claudio sabe hacer eso, lo hemos estado haciendo juntos, etc. En segundo lugar, yo detectaría en el mapeo automático, detectaría los casos excepcionales, lo que llamaríamos singularidad 1, ¿sí? Es decir, los casos raros. Que en el mapa automático dice, la conversación que hubo en medicina por parte de funcionarios y académicos, pero resulta que ellos conversaron juntos en una especie de cabildo, aparecen cosas que no forman parte, digamos, de ciertas regularidades que la aplicación automática nos entrega. Esos casos excepcionales, le llamo singularidad 1, yo los sometería a análisis e interpretación artesanal, ¿sí? Agarraría esa conversación y haría lo que hacemos quienes nos dedicamos a esa cuestión, digamos. O sea, que leemos una vez, leemos otra vez, por eso hay que dedicarle mucho tiempo a una. Entonces, cuando tenemos volúmenes, es imposible pensar que se pueda hacer eso. Pero sí se podría detectar para poder, digo yo, abordar esta cuestión que decía Claudio tan notablemente y cambiarla, ¿no? Diría yo, el retrueca, ¿no? A esto de es difícil encontrar las cosas que no buscamos. Bien, me acuerdo de un dicho del famoso Picasso, ¿no? Yo no busco, encuentro. Vale, eso pasa cuando uno lee conversaciones y las trata de procesar, como le llamo yo, artesanalmente. Por último, creo que es súper importante para las que vendrán, para las conversaciones y encuentros que vendrán, la capacitación de los registradores, digamos, o sea, la capacitación de dos trabajos. Uno, el trabajo de moderar las conversaciones. ¿Qué tiene que hacer esa persona? ¿Sí? ¿Y qué notas puede tomar, ¿sí? esa persona? O sea, capacitación en un sentido bien amable, digamos, ¿no? No se trata de instructivos. No se trata, nosotros lo estamos haciendo con un grupo de estudio sobre sueño en Brasil. Y hemos estado haciendo este trabajo, comillas, de capacitación, ¿no? de explicarle a las personas que están haciendo las conversaciones grupales cómo moderarlas, cómo conducirlas, cómo no mutilarlas, digamos, como lo hacen las pautas. Las pautas mutilan la conversación. No se puede seguir una conversación. Entonces yo creo que sería muy importante hacer un trabajo para lo que vendrá de quienes vayan a moderar, uno, y dos, quienes vayan a registrar. Entonces, yo haría otra confrontación final, digamos, y es que una vez que automáticamente encontramos la singularidad 1,
los casos excepcionales, las conversaciones que se escapan de lo que automáticamente hemos visto como regularidad, e iría a hablar con el moderador y con el registrador, si no coinciden ambos, es decir, me reuniría con registradores, ¿no?, que estuvieron en esas conversaciones excepcionales. Y aplicaría ahí una conversación de segundo orden para buscar singularidades 2. O sea, ¿por qué registraron eso? ¿Qué quisieron decir cuando lo registraron? ¿Por qué llevaste la conversación para allá cuando estabas moderando? Yo creo que ese tipo de operaciones se me habían ocurrido cuando Ana María gentilmente nos volvió a invitar, y como no tenía yo los materiales de Constanza, opero como con lo que me acuerdo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pablo, y gracias por estar justo en el tiempo. De todas maneras, luego vamos las preguntas vienen después, ¿eh? Después de que terminemos las tres presentaciones, vienen los comentarios y preguntas. Adelante, ahora el próximo presentación es de Tomás González, director ejecutivo de la Fundación Tribu. Adelante, Tomás. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar exponiendo en la universidad siendo exalumno de ella, ¿no? Y además muy contento de colaborar con la universidad. Entonces, a ver, ¿se está viendo la pantalla? Perfecto. Bien. Lo que yo voy a presentar es a partir de los aprendizajes de la primera experiencia que hicimos de la iniciativa llamada Las y los 400, Chile Delibera. Entonces me gustaría partir contándoles que en febrero, a fines de febrero de este año, junto con la universidad, a través del Centro de Microdatos, hicimos una encuesta con representatividad a nivel nacional respecto a un conjunto de propuestas de política pública en materia de pensiones y salud, ¿no? Una parte de estas propuestas tenían que ver con las alternativas de destino para el 6% adicional de cotizaciones. En esta encuesta, el resultado fue que un 63% de la población estaba de acuerdo con que fuesen solamente cuentas individuales. Luego, alrededor de 2 semanas después, hicimos la misma encuesta al mismo grupo. Y como pueden ver aquí, los resultados estadísticamente significativos son bastante distintos. Entonces, ¿por qué cayó 26 puntos porcentuales el apoyo a la alternativa de destinar estos recursos 100% a cuentas individuales? O, por ejemplo, ¿por qué cayó? ¿No? Perdón, es que acabo de hacer otra presentación y vengo un poco enredado. Aquí pueden ver un poco el cuadro donde pasamos el primer escenario, siendo la alternativa más apoyada, la de cuentas individuales. Luego tenemos que la alternativa del 50 y 50. Y otras alternativas donde no logra haber un acuerdo mayoritario, ¿no? Sino que están más bien, hay disenso, lo que hablaba Claudio, ¿no? O, por ejemplo, ¿por qué cambia en 10 puntos porcentuales el apoyo a la idea de la propuesta de volver a un sistema de reparto, ¿no? Aquí volvemos a encontrar un escenario de disenso, ¿no? Lo que pasó entre medio estas 2 semanas fue un proceso de liberación pública con base a información balanceada que tiene su origen en el año 2018. Primera semilla fue el lanzamiento de la Fundación Tribu, una organización apartidaria que se dedica a innovaciones para la democracia. En este evento que realizamos, una de las personas que participó fue el profesor James Fishkin, director del Centro para la Democracia Liberativa de Stanford, quien creó esta metodología que ya se ha utilizado más de 100 veces alrededor de todo el mundo para abordar casos muy distintos, como discusiones en torno a temáticas de energías renovables en Estados Unidos, o presupuestos participativos a nivel local en China, propuestas relacionadas a toda la Unión Europea, los entonces 27 países,
o deliberaciones en el África subsahariana, ¿no? En reformas constitucionales, procesos de todo tipo, ¿no? Ahora, el segundo hito, esto no se lograba concretar, nosotros no lo queríamos hacer como un ejercicio de participación sin ningún nivel de vinculación o compromiso político institucional. Entonces el segundo hito, ya nos remontamos a octubre de 2019, estallido social, la Asociación Chilena de Municipalidades hace la encuesta que empuja el proceso constituyente, pero además consultan sobre prioridades de reformas sociales, ¿no? Ahí sale que la prioridad número 1 es pensiones, la número 2, salud. Ahora, la pregunta que quedaba era, ¿qué en concreto en materia de pensiones y de salud? Entonces, en ese mismo momento se concreta, ¿no?, la colaboración con la Asociación Chilena de Municipalidades, con la Universidad de Chile, y se consigue el compromiso del Senado, ¿no? Un compromiso que todavía está pendiente, que sea realmente incorporado en un seguimiento de estas propuestas planteadas. Ahora bien, entonces nosotros a partir de eso definimos la agenda, ¿no? Lo que venía después era poder abrir un proceso de deliberación pública que tuviese sobre la mesa la diversidad de diagnósticos que existe en el país respecto a estos temas, porque es una realidad, ¿no?, que distintos sectores, visiones políticas encuentran el problema en distintos lugares. Para eso lo que hicimos fue revisar todo lo que se hubiese propuesto en los últimos 10 años en materia de pensiones y salud por los distintos centros de pensamiento, comisiones asesoras presidenciales y proyectos de ley. Luego, en base a 5 criterios recomendados por el equipo de Stanford, armamos unas listas cortas, que igual no fueron tan cortas, fuimos exigentes con quienes participaron, alrededor de 25 propuestas en pensiones y 16 en salud. Estas propuestas, que reflejaban la diversidad de diagnósticos, se consultaron en una encuesta en línea base a el grupo de personas que se había conformado mediante este proceso de sorteo. Comenzamos seleccionando miles de viviendas a lo largo de todo el país a partir de la información del INE, enviamos cartas, luego en base a las respuestas de esas cartas se terminó finalmente construyendo el grupo final de personas que participaron de este proceso. Todas las personas que participaron recibieron información balanceada con los argumentos a favor y en contra de cada una de las propuestas que iban a ser parte de esta deliberación. Este documento informativo se construyó con la participación de personas especialistas en las materias del más amplio espectro político, y luego de eso entonces vinieron las deliberaciones que ocurrieron en una alternancia entre instancias en grupos pequeños y sesiones plenarias. Y luego de eso entonces es que tenemos la segunda medición, ¿no? Todas las personas manifestaban sus apoyos en una escala de 0 a 10, y a partir de eso ya tenemos la opinión que da paso al insumo final, ¿no? Entonces, aquí está el corazón, ¿no? Y si esto lo comparamos con una encuesta tradicional, la primera reflexión que está aquí sobre la mesa es cuál es la opinión que queremos conocer, ¿no? Entendiendo que muchas veces las encuestas pueden preguntarle a las personas sobre cosas que nunca antes hayan pensado, ¿no? O sobre cosas que se tenga información parcial. Hoy en día, en la era de las redes sociales, ¿no es cierto?, todas las personas nos podemos informar, si es que queremos, de los medios que más nos gusten. Y si no queremos, de todas maneras tenemos el desafío de que los algoritmos van reforzando esas burbujas de pensamiento, la información que existe es cada vez más, por tanto, la posibilidad de acceder a información parcial es muy fuerte, y hay dinámicas de polarización propias de estos espacios, ¿no? Entonces, estaba la pregunta, porque a veces se genera la idea de que esta es como la dinámica de Chile, ¿no? Y hay muchos estudios que han mostrado que la polarización en realidad, en el caso de Chile, parece ser más bien un problema de la élite y no del país como un todo, y eso es muy coherente con lo que nosotros encontramos como resultado de este proceso, en el cual cada persona manifiesta, tanto yo les mostraba antes de iniciar el proceso como luego del proceso, cada persona manifiesta de manera independiente su
nivel de apoyo o rechazo respecto de cada una de las propuestas planteadas. De todas formas, lo que emerge cuando existen las condiciones apropiadas de información balanceada, neutral y de diálogo en la diversidad de un grupo representativo del país, emerge un sentido común que de muchos acuerdos, ¿no? Una gran cantidad de las propuestas planteadas tenían apoyo sobre los 2/3. Y no solo eso, sino, por ejemplo, aquí pongo una con 94% de apoyo, ¿no? Esto rompe todos los esquemas de izquierda a derecha, apruebo, rechazo. Es un apoyo muy, muy contundente. Y no era la única así, ¿no? Aquí pongo una lista de algunas en materia de pensiones. En materia de salud era alucinante el gran consenso social. No todas las cosas tenían consenso, habían otras cosas en las cuales se veía un disenso muy claro, ¿no? Y son cosas donde entonces como sociedad necesitamos tener más discusión para poder tomar una definición al respecto. Entonces, me gustaría solamente compartir que la parte de la información balanceada tenía este documento informativo, que nos hubiese encantado y esperamos en próximas implementaciones poder hacerlo acompañado de material audiovisual también, y tenía las distintas sesiones plenarias donde paneles diversos de personas especialistas en la materia respondían preguntas que surgían del trabajo y de las jornadas de deliberación en los grupos pequeños, ¿no? Esto no me voy a detener ahora, pero está todo público en la página web y en la documentación. Entonces vuelvo a esta pregunta: ¿cuál es la opinión pública que queremos conocer? Y para mí ahí surgen entonces 3 desafíos para los procesos de participación popular. Uno es cómo estimular la reflexión a través de la deliberación y la información balanceada. Para mí el horizonte hacia adelante no es una democracia plebiscitaria, para nada, eso no me parece que sea más democracia, ¿no? En tanto, creo que la democracia también lleva a él, más que solo la opinión, ¿no? Es el ponernos de acuerdo, es el aprender a convivir, y entonces ahí la democracia deliberativa me parece que es el camino. Segundo, y se estaba hablando mucho antes, cómo lograr una sistematización trazable, abierta, que disminuya todas las posibilidades de manipulación y pueda ser transparente. Y por último, cómo tener procesos y resultados que sean representativos de la diversidad del país y que tengan apropiadas medidas de inclusión. El proceso nuestro se hizo online, yo no participé, esto solamente para no mostrar los rostros de quienes participaron, pero sí me gustaría decir que la plataforma, el proceso que nosotros trabajamos, no involucra la moderación o facilitación de terceras personas. La plataforma está diseñada de forma tal que son quienes están participando, quienes se van regulando gracias al sistema, nadie monopoliza la palabra, se va pidiendo democráticamente, están los argumentos a favor y en contra siempre presentes, y funciona tanto desde computadores como desde dispositivos Android, lo que facilita mucho. Nosotros, para quienes no tenían internet, comprábamos bolsas de datos, y si a esto sumamos la posibilidad de integrarse territorialmente con las redes de municipalidades, universidades a lo largo del país, etcétera, se puede pensar un proceso muy inclusivo que logre incluir desde los territorios a sí, pues verdad que habíamos todo el conversado país que como en que una tapaba todas misma las fotos. discusión, Mejor, ¿no? mucho mejor. La Yo plataforma, solo tengo que además, lo subir que tenía, y noticias, esto ya es más y como propio de varias. quienes tienen un interés en el análisis, ¿no? Va haciendo la transcripción automática de todo lo que se está discutiendo y va tomando los audios intervención a intervención, entonces se puede verificar y corregir lo que se tenga que corregir, que además está decir, el español chileno es desafiante todavía para una transcripción completamente automática. Entonces, lo que tenemos como resultado de este proceso es la posibilidad de integrar los resultados de estas mediciones, de las consultas o encuestas, como les queramos decir, con los argumentos y las dinámicas de interacción que se dan a lo largo de este proceso, ¿no? Y entonces esta es una información muy rica. Aquí, cuando abramos a las preguntas, Alejandro Jofré, que junto con la profesora Fernanda Pérez de la Universidad Católica han sido quienes han estado liderando este proceso de análisis, me podrá complementar, pero esta potencialidad de integrar estas distintas fuentes de información y no solo tener una opinión, sino también entender qué
cuáles son los argumentos que están detrás, por qué hubo cambios en los casos que hubo, por qué no hubo cambios en los casos que hubo, es muy rica, ¿no? Bueno, esto es lo que les planteaba antes, y simplemente para cerrar, me gustaría señalar que la selección aleatoria no es solamente relevante para conformar una muestra estadísticamente representativa que nos permita escalar los resultados a todo el país, sino que también es una forma de transmitir un mensaje a todas las personas de que les podría tocar ser seleccionadas. Y lo que evidenciamos en este proceso es que ese mensaje era muy potente, muy poderoso. Y lo segundo es que reunir no solo a las personas que tienen las opiniones más fuertes, sino a quienes tienen opiniones más débiles respecto a la temática o ni siquiera tienen opinión al respecto. Bueno, esto aprovechar de destacar, antes señalaba el trabajo del Centro de Microdatos, destacar también el trabajo del Laboratorio de Criptografía Aplicada y Ciberseguridad de la Universidad de Chile con esta herramienta Faro de Aleatoriedad para hacer los sorteos independientes y visualizarlos, me parece que es muy importante. Entonces, para cerrar, hay como resultado de este trabajo una gran cantidad de aprendizajes incorporados, herramientas que ya están disponibles para las próximas implementaciones, con mejoras sobre lo que ya se hizo. Yo creo que, conectando un poco con lo que planteaba Claudio en su exposición al inicio, yo creo que este mecanismo ofrece buenas oportunidades de balancear de muy buena forma la expresividad con la consistencia, ¿no? Tener resultados en ese sentido muy ricos. Y cierro planteando el que una deliberación pública se puede implementar para propósitos distintos, ¿no? Según cuál sea el propósito, el diseño va a cambiar, evidentemente, ¿no? Y podemos ir desde entender una situación actual o definir y priorizar problemas, que es en general lo más común que podemos observar en el país, hasta el desarrollar alternativas de propuesta. La plataforma Stanford es muy interesante, en tanto tiene todo un mecanismo también deliberativo donde se pueden construir propuestas colectivamente, hasta el conocer la voluntad de las personas, como lo que hicimos en el proceso de las y los 400. Muchas gracias. Gracias, Tomás, por la presentación. Bien, pasamos ahora, vamos a tener un pequeño bloque. Muchas gracias, Claudio, Pablo y Tomás, por las tres presentaciones. Muy interesante, además, hay conexiones, ¿cierto?, de las cuales nos vamos a hacer cargo, espero, en los comentarios, y luego vamos a pasar a las preguntas. Entonces, primero voy a dar la palabra a Constanza. Adelante, Constanza. Bien, muchas gracias. Gracias por las presentaciones de Lab Controversias y de las y los 400. A mí se me pidió, como decía el prorector, se me pidió hacer un comentario respecto a estas propuestas, y se me ocurre que una manera de darle una coherencia a ese comentario es mostrar cómo estas propuestas visibilizan decisiones metodológicas y consecuencias de esas decisiones metodológicas relacionadas con los mecanismos participativos. Hay un autor que probablemente conocen, que se llama Arthur Fung, y él escribió un artículo en 2006 que se llama, no recuerdo el nombre, pero habla sobre el cubo democrático. Y este cubo democrático a mí me parece interesante porque lo que hace en el fondo es precisamente hacer explícitas las decisiones metodológicas que están detrás del diseño de estos mini públicos y también las consecuencias que están asociadas con cada tipo de diseño mini público. Entonces, yo lo que voy a hacer es primero hablar de lo que tiene que ver con los diseños de mini públicos y sus consecuencias, y luego voy a hablar muy brevemente acerca de lo que tiene que ver con la metodología de análisis de los resultados, que es algo de lo que habló más bien Claudio, ¿no? Entonces, primero me voy a referir a algo que mencionó Tomás y luego me voy a referir a lo que habló Claudio y Pablo. Este artículo de Fung, como les decía, lo que hace es hablar de este cubo, y dice cubo porque en el fondo trabaja 3 dimensiones de la participación. Una dimensión tiene que ver con quién participa, otra dimensión tiene que ver con el modo de comunicación y decisión,
en cada mini público, y una tercera dimensión tiene que ver con cuán influyente es o pretende ser el mini público en relación a los grupos decisorios, ¿no? O sea, cuánto empoderamiento tiene cada mini público. Y eso, como les decía, está asociado con ciertos valores y objetivos. Entonces, cuando uno diseña, por ejemplo, un encuentro participativo 2021, es importante tener en cuenta, en el fondo, qué valores se están poniendo ¿no es cierto?, de relieve con cada una de estas decisiones. ¿De quiénes participan? El más común, ¿no es cierto?, es el autoconvocado o cabildo, ¿no?, que tiene que ver con un proceso que es lo más abierto posible, y que se refleja en los encuentros autoconvocados, ¿no es cierto?, que tuvimos en el proceso de constituyente, o un inicio, un intento de proceso constituyente de Bachelet, ¿no? Esto tiene de positivo que abarca a muchos ciudadanos, y junto con eso, en el fondo también permite más posibilidades de producir formación, articulación y refinamiento de la opinión pública. Entonces, porque abarca más ciudadanos, eso por supuesto es una virtud. Pero tiene un problema bien conocido, y al que hacía mención Claudio, y creo que Tomás también, que es el problema, ¿no es cierto?, del sesgo, que tiende a, en el fondo, quienes tienden a participar son personas que pertenecen a la élite, ya sea económica, social, o incluso gente que más educada en general, ¿no?, que tiene más avanzados los estudios. Y ese es obviamente un problema, ¿no es cierto?, en el contexto de si nuestro propósito es democrático. Enseguida están los abiertos, pero con acciones afirmativas, y que creo que es el modelo que siguió, al que se refería Claudio, que es en el fondo buscar intencionalmente hacerlo abierto, pero buscar que aquellas voces que generalmente quedan marginadas participen efectivamente de estos mecanismos de participación. Y el tercero, que es el que planteaba Tomás, que es en el fondo el representante más evidente, es el deliberative polling de Fishkin, que en el fondo es un intento por hacer minis públicos que sean estadísticamente representativos. Este no es el mejor mecanismo si lo que se busca es incentivar la formación y articulación de la opinión pública de los ciudadanos a gran escala, porque es cierta ¿no es cierto?, no es que se haga gran cantidad de gente, porque tienen que efectivamente discutir en el plenario, entonces tampoco puede sobrepasar cierto número. Sin embargo, sí tiene varias virtudes, ¿no?, y que mencionó Tomás. Una virtud tiene que ver con que evita la composición elitista, otra virtud tiene que ver con que es representativo de la ciudadanía en términos al menos descriptivos, o sea, demográficos, y también porque evita las discusiones demasiado polarizadas, porque se asume que en el fondo viene gente no solo que está siempre motivada o que ya tiene una opinión muy bien formada acerca de esto, sino que gente que también está recién, digamos, metiéndose por primera vez en ciertos temas, y entonces está más abierta a cambiar de opinión. Y en ese sentido, digamos, se asume, no sé si habrán trabajos empíricos al respecto, pero se asume que sería menos polarizado. Los modos de comunicación y decisión es una cuestión que yo creo que se ha trabajado poco, y es el punto de que en general los mini públicos se concentran en un tipo de discurso, que es el discurso argumentativo, o si se quiere, en la discusión, ¿no? Porque se entiende, como vienen desde la teoría de la democracia deliberativa, se entiende que la deliberación es el mejor camino para el diálogo democrático, porque en el fondo implica la tolerancia, implica la razón, la racionalidad, el respeto por el otro, etc. Pero hay varios autores, y entre ellas Nancy Fraser, por ejemplo, que apunta a un problema que hay detrás de este digamos, prevalencia del discurso argumentativo, de la discusión racional, y es que hay muchas personas que se sienten marginadas de ese discurso, no porque no tengan la capacidad, sino que porque muchas veces la educación también hace diferencias respecto a el tipo de discurso donde uno se siente más cómodo. Y por eso hay un llamado de algunos autores, por ejemplo, a que estos mini públicos no sean solo argumentativos o discusiones, sino que también se dé espacio a otro tipo de discurso. Por ejemplo, los testimonios, a la simple expresión de necesidades, a los discursos que sean de hecho agonísticos, o sea, donde la idea sea la confrontación para liberar tensiones, etcétera, como un modo preparatorio. En algunos casos se entiende para el discurso argumentativo, y en otros casos ni siquiera como un modo preparatorio, sino que simplemente como una forma más de expresión de ciudadanía.
Ya, eso respecto a las decisiones, y por último el empoderamiento, tiene que ver, ¿no es cierto?, con el nivel de influencia, y a mí lo que me parece interesante que señala este autor es que, bueno, lo primero es que muchos mini públicos no son diseñados para influir, sino que más bien para, por ejemplo, para un proceso educativo de formación cívica. Cuando no es así, cuando lo que quieren hacer es influir, entonces uno puede distinguir al menos dos formas de influencia. Una influencia tiene que ver con lo que él denomina la influencia comunicativa, que es en el fondo influir a la opinión pública y a través de eso influir finalmente a los grupos decisorios. Es una forma de influencia indirecta. Y otra cosa es la influencia directa, ¿no es cierto?, que es cuando, digamos, el mini público tiene un vínculo ya establecido con algún órgano decisor como el Parlamento o, en este caso, la Convención Constitucional. Entonces, mi punto con esto era, en el fondo, todas estas formas, ¿no es cierto?, de estos mecanismos participativos, entre los cuales está lo que mencionaba Tomás, ¿no es cierto?, que son el deliberative polling, y otros, por ejemplo, tenemos que hablar de Chile también. Detrás de este diseño, en el fondo, hay muchos valores y objetivos que hay que tomar en consideración a la hora de seleccionar. Y por otro lado, está lo que mencionaba Claudio, que tiene que ver ya cuando, en el fondo, cuando ya se ha hecho el ejercicio de participativo y hay que entrar a la parte del análisis. Y en cuanto al análisis voy a ser más breve, porque yo creo que Claudio dijo bastante de lo que tenía pensado decir y de mucho mejor manera además. Así que voy a ser muy breve en eso. La metodología, yo más que distinguir entre cuantitativa y cualitativa, que me pareció súper interesante lo que hizo Pablo en ese sentido, yo diría que más bien, para mí la gran distinción está entre lo automatizado y lo no automatizado, en este momento, ¿no?, en este momento histórico. Y ahí de nuevo hay una ponderación de valores a la que hacía referencia Claudio, o sea, Claudio se refería explícitamente, ¿no es cierto?, entre la consistencia y la expresividad, o bien estaba entre la robustez, la validez de los datos, los resultados, y por otro lado está la legitimidad, la visibilización, la humanización. Yo lo había planteado más bien en términos mucho más sencillos, ¿no?, o más, digamos, menos elaborados. Hay un tema de la viabilidad, cuando ustedes tienen que trabajar con una gran cantidad de datos, entonces la automatización hasta cierto punto es inevitable. Entonces, digamos, hay que hacer una concesión ahí porque el trabajo artesanal, aunque sea más rico en términos, digamos, de comprensión y de significado, no se puede llevar a cabo cuando hay gran cantidad de material. Entonces, ahí el tipo de trabajo que está desarrollando Claudio y otras personas, digamos, otros colegas, que tienen que ver con tratar de integrar lo automatizado con lo supervisado, me parece que es crucial y tenemos mucho que aprender de ellos. Y eso sería lo que tengo por comentario general. Tengo muchas preguntas, pero eso lo reservo para después, para la discusión. Gracias, Constanza. Hay un par de comentarios, pero muy cortitos, para que vayamos directamente a las preguntas, que yo creo que hay varios que han manifestado dudas o algunas inquietudes respecto a las presentaciones. Primero, gracias, Claudio, por partir con una cita de Gödel. Una de las cosas que nosotros matemáticos estudiamos son no sé si todos saben que yo soy matemático, ¿eh? Yo soy matemático de origen, y entonces una de las primeras cosas que estudiamos en matemática, cuando la teoría axiomática de lenguaje formal, es la consistencia. Entonces, me pareció muy interesante este diálogo y esta tensión entre consistencia y expresividad. Entonces, a partir de eso, uno se puede preguntar si es que la idea tuya, Claudio, y también ahondó Pablo en eso, al referirse a la singularidad de tipo 1 y 2, y la diversidad, inducir diversidad, ¿cierto? Inducir esta captura de toda la riqueza que podría haber en un proceso como este, si el hecho que uno use metodología de tipo segmentación aleatoria, y aquí conecto con la exposición de Tomás, sirve o reduce o aminora el esfuerzo de buscar diversidad, o el esfuerzo de esta, o la aparición de singularidades de tipo 1 y 2. ¿Cómo conectan ustedes estos dos ámbitos? Yo creo que creo que vale la pena que ustedes ahondaran un poquito en eso.
aprovechando que tuvieron solamente 15 minutos. Cada una de estas exposiciones podría haber sido de 45 minutos cada uno. Eso ya lo sabemos, pero bueno, así fue el formato. Y creo que de acuerdo a la experiencia que hemos tenido, vale la pena tener un poco más de tiempo para poder elaborar, porque son temas bien, bien delicados e importantes. Y lo otro que ustedes hablaban de la experiencia, tanto Pablo como Claudia hablaban de la experiencia que tenemos acá de Chile y la experiencia anterior, ¿cierto? En Bachelet, el tema de los sesgos de autoselección. Hay varios sesgos que están, ¿cierto? Hay varios que aparecen en estos diálogos, pero uno de ellos claramente el de selección, autoselección. Entonces, nuevamente allí cómo se tensiona o cómo se resuelve es en los diálogos, digamos así, dentro del mundo de las posibilidades de participación, el sesgo de autoselección, cómo se condiciona respecto de si uno elige, la forma como elige el participante. Y eso nuevamente lo conecto con la segmentación aleatoria, ¿no? O sea, la pregunta el análisis que lo estoy pidiendo es sesgo de autoselección versus segmentación aleatoria. Y ahora, por último, creo yo que el tema de expresividad, que me parece a mí esencial, o sea, hoy día, de hecho, parte de las discusiones que está llevando adelante la Comisión de Participación tiene que ver con los elementos que Claudio puso ahí en el ítem de expresividad, ¿cierto? De la legitimidad como valor principal dentro de los diálogos. La visibilización es clave también, al igual que la humanización. Son elementos, yo agregaría un par más, pero bueno, eso creo que la expresividad es un concepto que es muy potente y no me quedó claro, entonces, de acuerdo a la experiencia que tiene usted, cuando uno va a la implementación del proceso participativo, cómo induce una mejor expresividad, ¿no? Yo creo que eso también sería bueno escuchar de parte de usted. Eso. Sí, adelante, digamos, hagamos el mismo orden, pues, Claudio, Pablo y luego Tomás en ese orden para que comenten los comentarios y respondan, y luego vamos a abrir unos minutos para preguntas de los participantes. En primer lugar, es una pregunta para estar en un seminario, pero a ver si puedo concentrar un par de cosas. Yo pensé recién, me acordé de un ejemplo. En el caso del proceso de Bachelet, el concepto que tuvo más opiniones fue el de justicia, ¿no? Y resulta que tenía más o menos 5.000 opiniones. Entonces, de esas 5.000, alrededor de 4.000 eran frases muy breves, en promedio entre 12 y 18 palabras. Cosas como, por ejemplo, la justicia es algo muy importante, ¿no? La justicia es fundamental, etc., ¿no? Eso se repetía también en otros conceptos. Y tenías de esos 5.300 que eran frases u opiniones complejas, es decir, con un sujeto, con una frase verbal, digamos, y con varios complementos que se reiteraban o se complejizaban o se iban como con estas formas como de ir subsumiéndose en otra idea. Bien, entonces cuando nosotros programamos una manera de analizar aquello, teníamos que sacar una idea fuerza de ese concepto de las 5.000 opiniones. Entonces, la idea fuerza, en el proceso automático, lo que finalmente captaba era una complejidad que se la estaba dando un grupo muy pequeño de opiniones, ¿sí? Que eran esos 300, que probablemente era un grupo más educado o que había hablado más sobre ese tema, etc. Entonces, cuando tú dices, ya diseñaste, programaste
el sistema para que pudiese analizar y entregar un resultado. Después tú te preguntas, por eso yo hablaba de la ética algorítmica, que eso tiene que ver, es un tema muy, muy, muy importante, muy fundamental que casi nunca se habla. Entonces uno se pregunta, ¿y los otros 4.700? ¿No los leo? ¿Les doy algún valor? ¿Cuál es su participación? ¿Solo estar como apoyando a los otros? Entonces, y ahí, de eso podría hablar muchísimo más, pero quiero dejarlo como una motivación. Recuerdo también una opinión de Mitkov, que es un lingüista computacional muy, muy reputado, parece que el año 2005, dijo que en una conferencia, cuando se trata de problemas como de decisión importante, probablemente haya ciertas propiedades formales que haya que dejar entre paréntesis. Entre ellos el tema de lo aleatorio y de las muestras. En procesos participativos que son realmente relevantes o decisivos, el problema de trabajar con muestras tiene un problema ético. Claramente. ¿Por qué habría que leer solo algunos? ¿Por qué habría que considerar solo a los más complejos en el algoritmo que va a determinar la idea fuerza de un conjunto de personas, de seres humanos que tienen algo que decir? Eso por un lado, que es un problema bien complejo, por lo que no tengo una solución definitiva, ¿no? Y lo otro también, el otro versus de eso, es algo que yo recuerdo que nos dijo que a la presidenta Bachelet le importaba mucho que todas las personas fuesen leídas. Y eso me pareció muy bonito, leídas por un ser humano. O sea, no solo tenían que pasar todas las frases por un algoritmo que generara un resultado, sino que además era ético, o era moralmente deseable, que todas las opiniones fuesen leídas y hubiese una opinión humana respecto de ellas. Entonces hay un tema como de que, en términos informáticos, no solo tendría que haber un sistema de respaldo que corriera en paralelo, artificial, sino que también un sistema de respaldo humano de aquello. Y el otro tema era que nos pidieron también que no trabajáramos con muestras, precisamente por lo que te estaba diciendo antes. Entonces allí hay un problema con lo aleatorio respecto de lo que, como tú lo presentabas, ¿no? Ahí. Gracias, Claudio. Pablo, no sé si quieres comentar algo de esto y después Tomás. Sí, quisiera, pero prefiero a ver si puede hablar más gente aquí. Ya. Tomás. Sí. Abordo solo un punto que me parece muy conectado para después abrir. Constanza en algún momento plantea algo que a mí me parece una realidad, ¿no? Una de las debilidades de un proceso de deliberación pública donde, donde haya una selección de participantes y que ésta sea por sorteo, versus un proceso completamente abierto, es que va a participar menos gente, ¿no? Por más de que la opinión que resulta represente a más gente, el involucramiento va a ser de menos gente. Ahora bien, a mí lo que me parece interesante es, en vez de pensar en una sola experiencia aislada, es más bien pensar en un horizonte temporal distinto con repeticiones. Porque si repetimos recurrentemente procesos de deliberación pública con grupos aleatorios, entonces yo estoy seguro que en algún momento, en un par de años, quizás todas las personas del país vamos a conocer a alguien que haya participado. Y un poco tiempo después, todas las personas del país vamos a haber tenido la oportunidad de participar. Entonces, siempre depende si es que se está analizando una sola experiencia o si se está analizando un proceso, una política que quiera repetirse en el tiempo, y ahí a mí me parece que el escenario ideal es la recurrencia y usar grupos aleatorios. Y en eso marcar una diferencia con lo que acaba de decir Claudio, ¿no? Entonces, se ha usado el concepto de aleatoriedad y creo que se está usando en dos elementos o partes del proceso que son distintos, ¿no? Una sería la aleatoriedad para seleccionar las personas que participan de la deliberación, y otra sería la eventual aleatoriedad de selección de comentarios para su análisis. Yo creo que
yo tengo una opinión completamente distinta. O sea, yo creo que es un imperativo ético el generar procesos de deliberación pública que nos puedan dar una opinión representativa del país. Si es que lo que queremos es decisiones para el país. Si queremos decisiones para el país, o sea, si queremos tener definición del futuro del fútbol y participan miles de personas, ¿no? Y están solo las de 2 equipos, no importa que hayan sido miles de personas, fueron solo las de 2 equipos, ¿no? Sé que es muy burdo el ejemplo que estoy dando, pero por esa razón a mí me parece que el imperativo ético, que es difícil, ¿no? Pero de buscar como un norte la representatividad con todos los desafíos que tiene, creo que es importante que esté presente y complementarlo con la recurrencia. Por otro lado, es distinto el hacer una selección de algunos de los comentarios, ¿no? Ahí yo creo que lo que se debe hacer es analizar todo lo que hay. Lamentablemente aquí no está también conmigo la profesora Fernanda Pérez de la Universidad Católica, quien como persona natural se leyó los 18.000 comentarios sobre pensiones que hay en las transcripciones de los 400 y el equivalente en salud, ¿no? Y en ese sentido, ahí sí yo creo que el imperativo ético es revisar todo lo que hay, ¿no? No hacer una selección. Eso. Gracias, Tomás. Yo creo que ahora deberíamos dejar un tiempo para que otros participen. Tengo la palabra aquí solicitada del senador Luis Alberto Rey, así que adelante. Sí, perdón, ahora sí. Decía que ahora el momento de este bloque vamos a dejar abierta la palabra a otros participantes de este evento, así que dejo con la palabra a Luis Alberto Rey, senador. Sí, muchas gracias a todos los que expusieron para no nombrarlos uno por uno y aprovechar el tiempo. Yo la duda que tengo está sustentada en algo que dijo Claudio Fuentes de leer a todos y que lo refrendó en cierta forma Tomás González en su intervención última. Lo más recurrente que uno escucha es voluntad general, interés de todos. Es como recurrente la participación. Recientemente leí que los niños y jóvenes podrían estar escasamente representados en sus derechos constitucionales. Me pregunto yo, al interior de la universidad, si la universidad va a participar, ¿cómo llega eso a la asamblea, que sería quienes nos representan democráticamente? ¿Y qué queda del todo en una constitución que sirva a todos? O sea, yo ahí es donde veo palabras como aleatoriedad muy sesgada en términos del concepto, leer a todos, digamos, y después de eso vendrá la redacción de la Constitución. Entonces creo que ese punto debería quedar claro en una metodología que se me ocurre a mí, por mi campo del conocimiento bastante lejana, pero también quiero estar representado, que estén representados mis hijos, que estén representados mis nietos, la universidad pública, la educación pública y los niños. Entonces, ¿cómo llega eso realmente a un documento final? Bien, no sé si alguien quiere reaccionar frente a esa pregunta. Yo puedo comentar. Si uno Luis Alberto define que quiere tener 8, bueno, tú citaste algunas dimensiones, ¿no? ¿Cierto? Edad, nivel socioeconómico y otros. Uno quiere tener 10 dimensiones representadas. Entonces, claro, hay metodologías que te permiten seleccionar esas 10 metodologías para que sea representativo. Ahora, eso puede ser mucha gente, o sea, pueden ser miles de personas para que sean necesarias para que tenga una representación. Eso resuelve el problema de representación. No resuelve el problema del hecho que mucha más gente quiere participar. Entonces, una forma que lo que han hecho estos procesos de mini público es crear un universo mucho más grande. En este caso, por ejemplo, los 14 millones o 16 millones de chilenos. Uno dice, hay 16 millones de chilenos y lo que voy a hacer es, cualquiera de esos 16 millones puede ser elegido, pero en esa elección voy a tener que
satisfacer ciertos requerimientos de representatividad. Entonces, lo que tú decías, edad, qué sé yo, formación, educación, localización, la territorialidad es importante, todo lo que tiene que ver con representar a las minorías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de eso uno dice, si quiero tener una buena representación de eso, necesito que participen en estos 10.000 personas para que sea realmente representativo. Ese tipo de metodología existe, y es lo que está detrás de los principios de los mini públicos. Y después, cuando tengo los 10.000, organizo grupos de chicos de a 10 que discuten. Es distinta la dinámica que se dio en el caso de los diálogos Bachelet, que eran más bien autoconvocados, y como decía bien Claudio, y también Pablo, tienen el tema del sesgo de autoselección. Y esto lo cruzo con otra cosa, que es, hay una cierta apatía o poca ganas de participar. ¿Ya? Eso es un hecho. Piensen que todos los problemas que hemos tenido cada vez que organizamos algo más simple que un proceso deliberativo, que es una votación. Piensen, cuando organizamos una votación, participan menos del 10% de las últimas votaciones, en el Senado, en los estudiantes, en los académicos, todos nuestros organismos actuales tienen representación del menos 10%. Entonces, ahora, todo eso, cómo convive todo eso, ese es uno de los grandes desafíos que tenemos como personas interesadas en participación. Así que es un poco mi respuesta, pero dejo a Claudio, a Pablo o a Tomás complementar. Quizás tú, Pablo, que tú no has hablado, así que adelante, Pablo. Gracias. No, muy sencillo nomás, reforzar una aparente diferencia que marcaba Tomás con Claudio, ¿eh? Pero la cuestión me parece a mí, hay que ver dónde aplicamos técnicas de muestreo, que no todas las técnicas son aleatorias, no todas son probabilísticas, ¿no? Entonces, por eso que pensaba yo en que hay que distinguir, como decía Tomás, la selección de personas para que conversen de los materiales, de la idea de hacer un muestreo de los materiales producidos, ¿no? Qué bueno que se dijo 13.000, ¿no? 13.000 comentarios que leyó la profesora. Porque quiere decir que es humanamente posible hacer eso. Si lo que nos dicen siempre es que eso no es humanamente posible. Entonces tenemos que rendir, o sea, tenemos que sacrificar, digamos, ¿no? Las cuestiones que ya se ha dicho aquí, de expresividad, que me parecen a mí centrales, digamos. Entonces, sobre todo por lo que también decía Tomás, el español chileno. Entonces, yo quisiera decir que me parece que para los próximos encuentros, en el caso de la universidad, habría que discutir, habría que hacer una buena conversa sobre qué tipo de muestra de personas se le importaría seleccionar para que conversen. ¿Sí? Que es algo que yo creo que merece una conversación y un diseño, para que no opere un criterio de selección por sorteo, digamos. No me parece. No. Al mismo tiempo, creo que se producen conversaciones diferentes por grupos de interés. Entonces sería interesante que los grupos pudiéramos tener una franja de grupos que fueran surtidos, digamos, ¿no? Que fueran mezclados de intereses diferentes. Una franja. Y luego tener otra franja de estudiantes de último ciclo, estudiantes de primer ciclo, organizados, no organizados, no sé, pues como sea que se arme esa muestra, que yo por lo menos la aprendí y como con el nombre de muestra de representación estructural, porque lo que busca representar es un conjunto de posiciones, ¿no? De posiciones que ponemos en juego en el desempeño cotidiano en la vida social. Yo, por ejemplo, no puedo dejar de hablar donde sea y dicen el profesor. Entonces uno tiene una marca, ¿qué vaya a hacer? ¿Sí? Si yo estoy conversando de fútbol, igual dicen, no, pero el profesor. Esas son posiciones que ocupamos. No hay vuelta que darle, digo, ¿no? Entonces, yo digo, me parece que sería interesante hacer una conversa sobre la muestra. Y sobre lo segundo, no, yo diría sobre la expresividad y tal, yo insistiría en que se puede pensar una articulación más fina entre lo que rinde la automatización
y lo que podemos hacer como análisis más estructural, digamos, más en la idea de lo que conocemos como de Gray más, o de cualquier otro de esos modelos, de lo actancial o del cuadrado semiótico, por ejemplo, de Liceo Verón, etc. Se puede hacer eso, yo creo, y habría que tener una conversación, hacer un diseño más fino de eso. Gracias. Gracias, Pablo. Efectivamente, o sea, de hecho, la programación, el procesamiento del lenguaje natural ha sido una de las áreas que más ha avanzado en análisis de datos, ¿no? En los últimos años. Ha sido bien impresionante lo que se ha avanzado. Sin embargo, todavía está lejos de reemplazar algunos elementos que se hacen en el procesamiento, digamos, humano, ¿cierto? Entonces, eso estamos en una especie de transición, pero no es claro que tampoco la transición tenga un horizonte de convergencia pronto, ¿ah? De hecho, yo creo que, porque en la medida que avanza el procesamiento del lenguaje natural, uno humano sabiendo eso también reacciona, ¿ah? Frente a cómo esos algoritmos están activando, analizando cada una de nuestras intervenciones. Entonces, eso de una especie de juego del perro y el ratón, en que, cierto, uno avanza y el otro, sabiendo que uno avanza, uno de hecho puede tener, yo me imagino en el futuro uno podría participar en el lenguaje, perdón, en proceso participativo donde hubiese parte del procesamiento fuese semi-automático, en donde uno sabiendo eso, entonces tiene otra actitud. Si es que uno está en conocimiento de cómo se va a procesar o post-procesar la información. Entonces, yo creo que estamos en un mundo entretenido y parte del objetivo de este diálogo era eso, poner en tensión el trabajo que ustedes han hecho, Claudio y Pablo, tanto en los diálogos de Bachelet como Tenemos que hablar de Chile, versus el enfoque que ha ido tomando, que presentó Tomás, de mini público o de selección aleatoria en la participación. Y claramente algunos tienen algunas cosas que son interesantes de explorar y profundizar. Yo creo que estamos en un proceso importante a nivel país y al interior de la universidad. Y entonces, en ese sentido, Pablo, aunque a veces nos referimos a la información, a cosas muy corto plazo, que el análisis que tenemos que hacer de los documentos de los documentos que tenemos disponibles, también jugamos esto nos vamos a la discusión del proceso constituyente, probablemente tal. Entonces, pero eso es parte de eso. Yo lo que voy a proponer ahora es poder hacer lo que voy a proponer ahora es hacer un encuentro más bien tipo con mucho más tiempo, ahora que se puede semipresencial o híbrido, para poder ir más allá, profundizar aún más allá en los conocimientos que aquí se han vertido. Creo que hay claramente los 15 minutos que cada uno tuvo fueron insuficientes para poder desarrollar, expresar los conceptos que están puestos acá, y que me parece relevante entenderlo y poder empezar a dialogar, que esto dialogue. Yo creo que en la medida que esto dialogue, como bien decía Pablo, y en la medida que nosotros integremos o diseñemos en forma integrada estos procesos desde un comienzo, sabiendo las debilidades y las fortalezas, creo que todo el proceso participativo gana. Y eso es lo que nosotros tenemos que dar. Y por lo tanto, yo propongo que sigamos este diálogo. Yo agradezco a los invitados, Claudio, Pablo, Tomás, por este tiempo que se dieron para expresar sus conceptos, sus ideas, muy interesantes, y a Constanza por darse el tiempo también de su intervención, que fue muy iluminadora respecto a este cubo, ¿no? Del cual habló. Así que creo yo que sigamos esta conversación en un espacio un poco distinto. Voy a proponer a lo mejor en la Casa Central, en estos salones grandes que tenemos en la Casa Central, en donde podemos conversar presencial, y creo que vale la pena hacerlo, dado el desafío que tenemos por delante. Así que eso quería decir por mi parte. No sé si Ana María quiere agregar algunos puntos, que Ana María fue la que organizó esto, así que adelante, Ana María. Bien, solamente agradecer la participación.
tenemos desafíos importantes en términos didácticos, de que de alguna manera no solamente la comunidad universitaria se haga del debate en torno al proceso constituyente, sino que también se haga del debate en torno a las metodologías y que las haga propias, porque de alguna manera, para efectos de la legitimidad del proceso y de los resultados, es muy importante tener en cuenta la metodología que se va a utilizar para el análisis y para poder llegar de alguna manera al producto esperado. Entonces, desde ese punto de vista, se agradece mucho este primer diálogo que tiene gran relevancia, tiene mucha información. Yo creo que incluso acá las metodólogas y metodólogos se han ido con bastante interrogantes a sus casas, entonces de alguna manera es importante que vayan estas temáticas bajando hacia la comunidad universitaria, invitando a las organizaciones, representantes de trabajadores, trabajadoras, académicos, académicas, estudiantes que están presentes en el grupo de trabajo CCI, y bueno, como dijo el prorector, vamos a seguir trabajando, ya nos vamos acercando a nivel de calendario al proceso deliberativo propiamente tal, y les vamos a hacer llegar los videos de respaldo para efectos de utilizarlos primero como documentos visuales internos, pero también para efectos de difundir, entendiendo que hay otras comunidades universitarias que están en proceso de debate y que tal vez sería interesante intercambiar lo que estamos pensando. Eso, gracias. Muchas gracias entonces a todos nuestros expositores y muchas gracias al público y a todos aquellos que participaron. Chao, Gracias. muchas gracias. Un gusto. Un gusto. Chao, chao. Chao.